Ok, muy bien. Vamos a empezar esta clase. Estamos en Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Y lo que queremos, lo que quiero mencionar antes de empezar este capítulo es que lo que hemos visto hasta el momento en el libro de Romanos son los argumentos que el apóstol Pablo siempre presentaba a los judíos. Y esta carta fue escrita a los cristianos, pero cristianos judíos en Roma. Y estaba estudiando, esta carta fue escrita como más o menos el año 57, o sea, antes de que Pablo fue preso y antes de que Jerusalén fue destruido. Fue en el año como el 75 hasta 77, 78, por esta área ahí. Y luego en la semana pasada vimos en capítulo 8 uno de los capítulos que tiene mucha doctrina por la cual la iglesia cristiana está como fundada en lo que Pablo está explicando aquí en Romanos. Romanos es uno de los libros muy importantes para la iglesia cristiana porque tiene mucha enseñanza para nosotros de qué es ser un cristiano, ¿verdad? Y habla de nuestra salvación en Jesús, habla de nuestro caminar diario y nuestra lucha contra el pecado, pero la victoria que tenemos en Cristo y cómo somos en capítulo 8 más que vencedores en Jesús. Aleluya. Y, y luego también terminando capítulo 8, habla del amor de Jesús tan grande que es y que nada nos puede separar de ese amor. Entonces, todo ese libro hasta este momento está hablando de esos temas. Pero aquí en capítulo 9 estamos empezando un tema nuevo, algo diferente. Y para ser sincero, este capítulo casi nunca lo va a escuchar en la iglesia. Casi nunca lo citan. Pero es un capítulo muy importante para nosotros y especialmente en estos días, porque este capítulo y el capítulo, bueno, 9, 10 y 11, los siguientes tres capítulos, están hablando del pueblo de Israel. Y sabemos que toda la profecía está basada sobre el pueblo de Israel. Entonces, lo que él está ahora empezando desde capítulo 9, él está hablando de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel y cómo esto luego también nos afecta a nosotros. Él va a tocar esto. Capítulo 10 para la semana que viene es un capítulo que sí usamos todo el tiempo porque ahí es donde encontramos que si confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que seremos salvos. Esto está en capítulo 10. Pero lo estamos tomando un poco fuera de contexto porque 10 está entre 9 y 11, ¿verdad? Y es parte de este diálogo que él está haciendo acerca del pueblo de Israel. También en capítulo 11, cuando llegamos ahí en 2 semanas, especialmente está tocando también la salvación de Israel y también de nosotros los gentiles y cómo esto va conectado en capítulo 11. Hablando de esto, la semana que viene, ahora posiblemente todavía, es que pronto me voy una semana en Pakistán, pero creo la semana que viene todavía estoy aquí, entonces vamos a seguir con el 10 la semana que viene. Aleluya. Ok, entonces vamos a empezar en el capítulo 9. Gloria al Señor. Ok, y como dice aquí en el título, en la Biblia mía, dice la elección de Israel. Aquí vemos que él está cambiando de tema. Ahora está hablando del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué dice aquí la palabra. Déjame ponerlo aquí para que yo sé que ustedes están siguiendo en sus Biblias, pero para los que estén tal vez mirando un poco después. Oiga, y por favor, si se me olvida y están mirando a una pantalla sin escritura, dígame, quita eso porque se me olvidó la semana pasada y ahí estaba mirando a mi computadora. Pero bueno, voy a intentar no hacerlo esta vez. Ok, vamos a leer aquí en la palabra. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos esta escritura. Dice, verdad digo en Cristo, no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, él está declarando, mire, yo les voy a decir algo, declarar algo que es verdad, pero mire lo que dice, lo que viene después. Él está confesando que esto es verdad, es algo que está en mí, no miento, mi conciencia da testimonio, el Espíritu Santo también, pero mire lo que dice, que tengo gran tristeza, perdón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que ojalá que fuera separado de Cristo. Anatema quiere decir que echado al infierno, es lo que está diciendo. Imagínense esto, ese dolor que él siente que es tan profundo en su ser. Él está diciendo que esto me duele tanto, como que quisiera aún ser separado de Jesús. Si él pudiera hacer algo por mis parientes, que son en el 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, estas cosas son grandemente, cosas muy grandes, bendiciones de Dios. La adopción, que somos adoptados como hijos de Dios por medio de esas promesas. Dice, la gloria de Dios, se acuerda como la gloria de Dios estuvo con el pueblo de Israel, el pacto que Dios hizo con ellos, la promulgación de la ley de Dios que es santo por medio del pueblo de Israel, el culto y las promesas que Dios les ha dado, tan grandes cosas que ha venido del pueblo de Israel, y él está sintiendo un dolor tan profundo que su propio pueblo no se está salvando. Su propio pueblo está rechazando las buenas nuevas de Cristo. Sigue también hablando de más de las bendiciones que viene del pueblo de Israel. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas vienen del pueblo de Israel, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aún Cristo mismo vino de ese pueblo, ¿va? Él, según la carne, el cual es Dios y sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Entonces, él está en esto como declarando ese dolor de su alma, de que él está predicando nuevas de salvación, y él mismo, ¿verdad? Conociendo al Espíritu de Dios, y Dios lo está usando grande y poderosamente, pero le duele profundamente de que su propio pueblo se están perdiendo. Y dice, no que la palabra de Dios ha fallado. Él reconoce que no es por culpa de Dios ni por su palabra, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante. Oh, ¿dónde estamos? Porque, ¿dónde estamos? En el 6, Amén. pastor. Ajá, y ahora en el 7. Ajá. Ni por ser descendientes de Abraham. Todos son hijos, sino en Isaac, o son todos hijos, sino dice en Isaac te será llamado descendencia. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham, que fue por Isaac y no por Ismael, por Agar. Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Es algo importante porque esto también nos afecta a nosotros. Si fuera solo por la carne, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Verdad? Porque no somos descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de ninguno de ellos, según sepamos nosotros, ¿verdad?
pero pero dice que no son los hijos según la carne, que son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, la promesa ahora por medio de Jesús también nos cubre a nosotros por la promesa de Cristo. Entonces, nosotros podemos ser adoptados como hijos, pero hijos de Abraham, hermanos, hijos de Isaac, miembros del pueblo de Israel, adoptados para recibir la misma promesa. Entonces, no es, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en como criticar o ser ¿cómo se llama? Semético. Esa es la palabra, no sé exactamente. Algo así, ¿verdad? Que los que están contra los judíos, porque nosotros somos adoptos o adoptados en ese pueblo, ¿verdad? Según las promesas de Dios. Y el 9 sigue diciendo, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice, pues no había ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces está haciendo aquí algo muy importante, que Dios tiene un propósito sobre ellos, que Dios sabe, ¿verdad? Su plan y sabe el futuro desde el pasado, ¿verdad? Él sabe el linaje por la cual viene el Señor Jesucristo. Y él ha escogido primero a Abraham, luego a Isaac, y ahora después de Isaac, él escogió a Jacob y no a Esaú como la línea por la cual iba a venir su hijo Jesucristo. Entonces, aquí está diciendo que esto es no conforme a lo que ellos hicieron, sino es conforme a los propósitos de Dios. Y vamos a tocar esto en unos minutos, porque esto también, se acuerda, la semana pasada estuvimos en esta plática de la predestinación. Y uno tal vez podría decir, pues mire, aquí está diciendo que no importa que hagamos nosotros, es el propósito de Dios, todo está predestinado. Pero no es lo que está diciendo. Como dijimos la semana pasada, la predestinación es el destino de los que le aman, que serán hechos conforme a la imagen de Jesús. Y aquí lo que está declarando es que Dios tiene su propósito y esos propósitos están puestos desde antes de la fundación del mundo. No es que está como predestinando que como que Isaac será salvo y Esaú no, sino que está diciendo que yo tengo mi propósito y sabemos que parte de ese propósito es la venida del Mesías en Cristo Jesús, y él sabía por cuál línea ese Mesías venía, y era por Isaac. Entonces está diciendo, mire, no son ellos por ser bueno o por ser malo que deciden, pues yo soy el mejor, por eso es por mi linaje, ¿verdad? Sino que Dios conoce sus propósitos y como dice en Isaías 55, mis caminos son más altos que sus caminos, mis preceptos son más altos, mis pensamientos son más altos que los suyos. Y pues él hace conforme a sus propósitos en la tierra. Y vamos a ver más de esto como seguimos leyendo aquí. Aleluya. Entonces dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Una buena pregunta. ¿Es Dios injusto por escoger a uno y rechazar a otro? ¿Es justo Dios? Pues él aquí dice en ninguna manera es injusto. Dios siempre es justo, ¿verdad? En ninguna manera.
Y luego sigue con su argumento, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, aquí estamos otra vez. Si no depende de nosotros, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Depende en la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es para todos. Amén. La misericordia de Dios, dice, es nueva cada mañana. Dios no está diciendo, pues yo tendré misericordia del que yo tenga y a ti no me gustas, no te voy a tener misericordia, sino que lo que está diciendo es que cuando venimos a Él, esa misericordia cae sobre nosotros, pero Él es el que decide, no nosotros. Yo no puedo declarar, yo soy justo, Dios me tiene que amar. Yo soy justo, Dios me tiene que dar misericordia, porque no somos nosotros que ni sabemos lo que es justicia, sino Dios. No somos nosotros para decirle a Dios, pero Dios mire a mí, yo soy justo, sino que Dios nos mira, nos examina y nos determina a cada uno quién es el justo y quién no, quién Él va a tener misericordia y quién no, pero su misericordia viene de ese corazón de amor, ¿verdad? Se acuerdan en el capítulo 8, terminamos con estos versículos. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar. Entonces Dios siempre nos trata con ese amor. No está diciendo, pues, a ti te rechazo porque yo quiero, ¿verdad? Porque no me gustas. No está diciendo eso. Está diciendo, si nosotros nos seguimos a Dios, Él tiene el derecho de no recibirnos, ¿verdad? Y si seguimos a Dios, Él tiene el derecho de derramar su misericordia también sobre nosotros, ¿verdad? Pero es por sus propósitos y no los nuestros. Y en esto nosotros confiamos en la bondad de Dios, las promesas de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. En estas cosas nosotros confiamos, porque si no fuera por esto, ¿dónde estaríamos nosotros? Y la verdad, estaríamos sin nada, porque nosotros no tenemos poder, ni autoridad, ni capacidad, ni nada de decir a Dios, pues, heme aquí, permíteme entrar, ¿verdad? Yo soy justo, porque ninguno de nosotros lo somos. La pura verdad es que cada uno de nosotros merecemos muerte eterna. Es lo que merecemos, porque todos nosotros hemos pecado y el pago del pecado es muerte. Pero Dios, cuando ve nuestros corazones que le estamos buscando esa misericordia que está en Él, empieza a trabajar a favor de nosotros. Y como dice en capítulo 8, versículo 28, los que aman a Dios son los que Él empieza a obrar en nuestras vidas para hacer las cosas a favor de nosotros, que todo salga bien, ¿verdad? Cualquier cosa que nos suceda, Él lo cambia para nuestro bien. ¿Y por qué? Porque nosotros le amamos y ese amor de Dios se está manifestando en nosotros. No es que Dios está ahí diciendo, pues, tú vives, tú mueres, lo siento, adiós, ¿verdad? Sino que Él, ese amor y esa misericordia, pues está trabajando. Vamos a seguir leyendo porque este es un punto importante. Y llegando aquí, esto fue una pregunta que nos hizo la semana pasada, justamente, hablando de esa pregunta de predestinación. En el 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, es como está diciendo, como uno lo pueda leer, bueno, Dios entonces, como es como
como él dice, pues esto como quiero recibir y como no, lo rechazo. Y de hecho, seguimos leyendo, dice, porque pero me dirás, ¿por qué? Pues en culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has formado? Oh, perdón, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso y otro para deshonra? Entonces, aquí está como, sigue con esta como idea de que, pero Dios entonces, Dios puede hacer algunos que son para deshonra y otros que son para honra, y parece como Dios es el que está escogiendo cuál vive, cuál muere, cuál él recibe, cuál él rechaza, ¿verdad? Pero mira ahora en el siguiente versículo, y para mí esta es la clave aquí en esto, en el 22, perdón. Y dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y vamos a leer uno más, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que, mira, Dios está soportando, dice, con mucha paciencia esos vasos de ira. No está diciendo que Dios los está creando para que sean vasos de ira, sino está diciendo que Dios los soporta con un propósito, con mucha paciencia, esos vasos de ira que ahora están preparados para destrucción, pero Dios los soporta aún con un propósito, y ese propósito es para hacer notorias la riqueza de su gloria, uh, y también para mostrar en los vasos de misericordia, los que aman a Dios, los que buscan sus caminos, mostrar en ellos la misericordia que Él preparó de antemano para gloria, ¿verdad? O sea, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, a los judíos y a los gentiles, los que aman a Dios. El Señor tiene cosas grandes preparados y Él los quiere mostrar, y no solamente en el mundo venidero, sino también en este mundo. Él derrama bendición sobre los suyos, y los que le rechacen y no quieren servir a Dios son vasos de ira, no porque Dios ha dicho de antemano, tú vas a ser un vaso de ira, sino que ellos han escogido maldad en vez de bondad, y el Señor los soporta. Los soporta, dice, con mucha paciencia, con un propósito para que las riquezas, bueno, dice aquí, con un propósito para que su poder sea manifestado en la tierra, ¿verdad? Soportar los vasos preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Entonces, Dios toma todo lo que suceda, como dice en Romanos 8:28. Todo lo que está pasando en el mundo, Dios lo toma y lo usa como un alfarero, tomando este barro y lo está manipulando, y si hace algo que él no quería, pues lo toma y lo manipula un poco más para que haga lo que él quiera, ¿verdad? Es lo que, como yo veo esta escritura, esto es como yo lo entiendo, que no está diciendo que Dios es como, uh, que dice como arbitrary. ¿Cómo se dice arbitrary? Como, bueno, no sé la palabra en español, pero arbitrario, pastor, arbitrario. Arbitrario, no es arbitrario, dice que tú vives, tú mueres y aquí se acabó,
sino que Él está obrando con nosotros y los que escogen maldad son vasos de ira, los cuales Él soporta. Hasta el día de hoy está soportando con mucha paciencia a esos vasos de ira que serán destruidos. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos aquí en la tierra, los que le aman, los que son vasos para recibir las riquezas de Dios, y está usando esto para que nosotros crezcamos en Él, para que nosotros aprendamos, para que Él se manifieste en nosotros, para que veamos el poder de su mano, para que tengamos victoria sobre el enemigo, todas las cosas que Dios está haciendo en su pueblo porque los ama, ¿verdad? No sería posible si Él no soportaba también al otro lado que está haciendo maldad. ¿Ve? Entonces, Dios en sus propósitos está dirigiendo todo esto que está pasando en la tierra. Y tenemos que reconocer y dar como, o sea, reconocer que Dios es el que está en control. Él sabe lo que hace y lo está haciendo con un propósito. Y ese propósito está a favor de los suyos, de los santos. De hecho, en Daniel 7 declara cuando el anciano de días se va a sentar y hacer juicio, pero ahora a favor de los santos, ¿va? Y entonces es cuando todo lo que es los vasos de ira serán destruidos. Y esto viene cuando, digo, esto va a pasar cuando Jesús viene, cuando Él regrese a la tierra, habla de un día de destrucción y todos los impíos en la tierra serán borrados, o sea que eliminados. ¿Y por qué? Porque en los propósitos de Dios ha llegado el tiempo cuando Él ha soportado con tanta paciencia, ¿verdad? Esos vasos de ira, pero su tiempo se ha acabado, ¿va? Su tiempo se ha acabado y ahora pues Él está haciendo otra cosa, una cosa nueva, un reino de justicia con los que le han aceptado y le han amado. Entonces, no sé si esto como lo entienden todos esos argumentos, pero la idea es que Dios es justo, Dios es fiel, nos ama, es misericordioso. Y su misericordia no es que Él lo va a negar a alguien que le busque, pero su misericordia es para los que le busquen, ¿verdad? Los que no le busquen son vasos de ira para destrucción porque han rechazado al Señor, han rechazado a Jesús, ¿verdad? Pero dice, para los que son escogidos para como vasos preparados para las riquezas de su gloria, los que son llamados, que somos nosotros, aleluya, ¿verdad? Estamos incluidos aquí, no solamente los judíos, sino también los gentiles, que somos nosotros, bendito Señor, estamos incluidos en esta promesa. Y pues, ¿qué podemos decir a esto más que gracias, Señor Jesús, ¿verdad? Y luego vamos a seguir leyendo aquí en el 25, donde dice, como también en Osías dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, aquí está declarando lo que es la voluntad de Dios, de que Dios está buscando, como leímos antes, los que son nacidos conforme a la promesa, no conforme a la carne. Porque la carne de nada aprovecha, declaró Jesús, la carne de nada aprovecha, es el espíritu que tiene vida. Y nosotros en el espíritu somos hechos herederos de estas promesas que Dios dio al pueblo de Israel. Pero tenemos que reconocer que esas promesas también están todavía para el pueblo de Israel. No son solamente para nosotros,
la iglesia de Cristo. Porque Dios, como dice aquí, es a los judíos igual como a los gentiles. Pero los gentiles son también recibidos. Pueblo que, como dice aquí, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, los gentiles, y a la no amada, los gentiles, amada, que ahora somos nosotros en Cristo. ¿Va? Entonces, esto es la obra que Dios está haciendo. Es tan maravilloso y nosotros como los gentiles tenemos que darle gloria y gracia a Dios. Pero el punto aquí también es que no olvidemos de dónde vienen esas promesas. Vienen del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no ha perdido las promesas tampoco, sino que Dios está todavía obrando en ellos. Y este es el punto, parte del punto de esos 3 capítulos, 9, 10 y 11. En el 27 dice, también Isaías clamó tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que Dios está declarando aún de antemano de que ellos lo van a rechazar. Y él lo ha declarado por sus profetas. Lo que iba a pasar ya lo declaró. Tendrán ojos, pero no verán, ¿verdad? Tendrán oídos, pero no oirán. Y eso fue exactamente que caerán, ¿cómo se llama? Que, esa piedra de tropiezo, que ellos van a caer sobre esa piedra de tropiezo. Y es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Y aquí el Señor está declarando que, mire, que aun si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y así fue. Ahora nosotros mirando a la historia podemos ver que así fue exactamente. Y en el 28 sigue diciendo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Esto fue escrito cuándo? En el año, ¿se acuerda? 57. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Qué son? 13 años después. Toda la nación de Israel fue destruida. La ciudad fue sitiada por el ejército romano. O sea que esta, digamos, amenaza se cumplió, donde dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y así fue en cuanto al pueblo de Israel. Pero luego indica también sobre la tierra, y eso es lo que estamos esperando ahora, la venida del Señor Jesús, cuando Él va a acabar con esta sentencia, ¿verdad?, sobre la tierra, de limpiar toda la maldad de la tierra. Entonces dice en el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Está diciendo que el pueblo de Israel habría sido totalmente destruido, desaparecido, si no fuera por la misericordia de Dios y que Él guardó ese remanente. El pueblo de Israel hubiera desaparecido. ¿Y por qué lo guardó entonces? ¿Por qué guardó ese remanente de Israel? Porque las promesas de Dios tienen que ser cumplidas. Esto veremos en capítulo 11. Las promesas son para siempre. Y como sabemos, ninguna jota ni una tilde de su palabra puede regresar vacía. Todo lo que él ha declarado se va a cumplir. Incluso las promesas que él dio de antemano a ese mismo pueblo de Israel. Entonces, aunque está declarando juicio sobre el pueblo de Israel, también está declarando restauración a ese pueblo de Israel también. Entonces, lo que es el 30 es como empieza, o mejor dicho, tal vez va mejor con el capítulo 10, pero lo vamos a leer aquí en capítulo 9, donde dice, ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban, ¿dónde estamos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en mí, en él, no será avergonzado. Entonces está declarando que cuando Cristo viniera, que sería roca o piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Como él declara, es porque ellos seguían la ley o seguían buscando a Dios, pero por las obras de la ley y no por fe. Y la diferencia es ahora en Cristo que esto cambió. Ya no estamos buscando nuestras obras para salvación, sino estamos por fe, recibimos la salvación en Cristo Jesús. De hecho, como dice en Efesios 2, ¿verdad? Que somos, por gracia somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Pero ellos estaban, el pueblo de Israel, por la ley que tenían, y como ellos lo habían entendido, ellos pensaban que tenían que hacer las obras de la ley para salvación. Y cuando vino Jesús, no lo recibieron porque no podían dejar esta idea de que es por obras en vez de por gracia, digo, por fe. Y por eso llegó a ser para ese pueblo de Israel piedra de tropiezo para ellos. Y ellos luego fueron destruidos como nación, como pueblo, esparcidos en toda la tierra, como aquí declara, y solo un remanente sobrevivía después de los romanos. Y eran muy pocos y fueron llevados esclavos a todas partes de la tierra. Pero lo que estamos declarando y lo que vamos a ver especialmente en capítulo 11 es que el Señor les ha dado la promesa de que Él va a reestablecer el pueblo de Israel, que las promesas no se han roto sobre ellos, sino que Dios va a cumplir aún en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel será salvo. Será salvo. No será como, uh, como vasos de ira destruida, aunque muchos sí, muchos que rechazaron a Dios no fueron salvos, pero Él va a cumplir con su promesa de establecer su reino. Y cuando Cristo viene, Él viene al pueblo de Israel. No viene a Estados Unidos, no viene a Europa, Él va a Israel, ¿va? Y allí va a establecer su reino en la ciudad de Jerusalén, en un templo donde Él reina y es un reino de justicia, ¿va? Entonces, este es el capítulo 9, es uno de 3 que está hablando de esto que Dios va a hacer para el pueblo de Israel. El siguiente capítulo 10, como aparta un poco de ese tema y está hablando de la fe, de la salvación. Vamos a tocar esos temas la semana que viene, pero luego en el capítulo 11 regresamos, pero ahora aún más, con más potencia, esa idea y esa promesa de que Dios va a establecer su pueblo de Israel una vez más. Y en estos días que nosotros estamos viviendo. Por eso digo que aquí no mucho se lee 9, no mucho se lee 11. ¿Por qué? Porque se trata del pueblo de Israel que va a ser reestablecido. Y nosotros como la iglesia no tanto estamos enfocados en estas cosas, aunque debemos estar enfocados, porque esto es la indicación de que el Señor ya viene. Todo, como le digo, toda la profecía se trata del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel fue reestablecido en el año 1948, cumplió
una enorme profecía fue cumplido. El milagro tal vez más, no, yo digo, es el milagro más grande del siglo XX, cuando la nación de Israel fue establecido de nuevo en la tierra, rodeado de ejército de árabes que había jurado que lo iban a matar, pero el Señor los estableció y los defendió por el poder de su gloria. Y ahí está el pueblo. ¿Y por qué? Porque estas promesas tienen que cumplirse. Él va a cumplir todo lo que él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y estamos viviendo ahora estas como lo que estamos leyendo. Estas son noticias al día, ¿verdad? Que estamos leyendo nosotros, y aquí está en la Biblia, pero nosotros lo estamos viendo diariamente en la tierra, lo que está pasando. Y le digo algo. El pueblo de Israel fue establecido ahora más de 70 años. O sea, ya tiene su tiempo. El pueblo ya está aquí establecido. Y luego todo está marchando a lo que es el resto del cumplimiento de las profecías de la venida de Cristo. Y esta es una de las señales tal vez más grandes de que estamos realmente, el fin del tiempo es que todo esto que está pasando en Israel se está cumpliendo como la escritura dice. Y cuando llegamos al capítulo 11, vamos a tocar aún más justamente ese tema de cuando el pueblo de Israel fue establecido de nuevo, y cómo esto se trata con la profecía, especialmente la profecía de los señales del fin, como en Mateo 24 y Lucas 29, cuando Jesús decía, estos son las señales del fin. Y vamos a ver que esto aquí en capítulo 11 se trata exactamente con estas profecías. Todo está conectado, y esto veremos, pero cuando llegamos al capítulo 11, ¿ven? Ok, aquí estamos. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cómo lo ven? Interesante. Puedo opinar, pastor, muy interesante. Realmente, empezando como al principio, como lo manifiesta este capítulo, realmente, como usted lo dijo acertadamente, ahora el libro de Romanos posiblemente fue escrito en el año 55, 57, no sabemos a ciencia cierta, ¿va? Pero por ahí así está, 55, 56, 57, ¿va? En esos años fue donde este libro fue escrito por Pablo cuando estaba en Corinto, ¿va? Pero aquí específicamente está hablando de la nación de Israel, ¿va? Exactamente, de la nación de Israel, pero aquí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? De la forma en que Pablo pudiera decirse estaba renegando hasta de él mismo, ¿va? Porque él era parte de la nación de Israel, él era judío romano, ¿verdad? Entonces sabemos que él era parte de esa nación. Y el ser parte de esa nación, nosotros conocemos a ciencia cierta la historia de Pablo, ¿va? Saulo de Tarso, ¿va? O Pablo, ¿va? Que ahora antes era Saulo, ¿va? Porque era el perseguidor de la iglesia de Cristo. Alguien que donde hubiera algún seguidor de Cristo, ahí iba y lo atrapaba y hasta lo encarcelaba, lo mataba, ¿no? Por eso él dice ahí que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Estaba separado de Cristo, ¿verdad? Pero cuando el Señor lo llama, entonces ya no es separado, es junto a Cristo, caminando con Cristo. Y entonces empieza él a sentir esa tristeza y ese dolor porque ve la otra cara de la moneda, ¿verdad? Donde él andaba, donde él caminaba, ¿verdad? Indudablemente aquí le toca a él reflexionar sobre lo que es la nación de Israel con Cristo y sin Cristo, ¿verdad? Porque realmente ellos aún sabiendo que el Mesías venía, ¿verdad? Pero que lo esperaban de otra manera,
Pablo ya lo había conocido de una manera distinta, ¿verdad? Al que él predicaba, ¿verdad? Yo predico a un Dios vivo, no un Dios muerto. Él siempre lo manifestó así, ¿verdad? Pero aquí en el Romanos 9:4 dice, bueno, desde el 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bien dicho, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué? Porque él era de descendencia judía, ¿verdad? Pero dice que son israelitas, de los cuales son cinco cosas muy fundamentales: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son 5 puntos importantes. Fíjense, si lo vemos del lado de los patriarcas, o sea, esto era algo que ellos consideraban su propia ley, ¿verdad? Porque es lo que ellos manifestaban. Pero si lo vemos del lado de las promesas de Cristo, ¿verdad? ¿Qué era el pueblo de Israel para Dios? Era el pueblo elegido, el pueblo adoptado, ¿verdad? El pueblo separado, la niña de sus ojos, ¿verdad? ¿Verdad? La gloria y el pacto, la gloria y el pacto, ¿va? O sea, cuando anduvo aquí, no, más adelantito nos vamos hasta lo que es parte del libro de Génesis, ¿verdad? Donde habla lo de Sara. Pero aquí se remonta también Pablo exactamente ese el Antiguo Testamento, porque está hablando desde los patriarcas, todos esos que se habla en el Antiguo Testamento. Pero importante la adopción, el pueblo de Dios adoptado, elegido, era el pueblo de Israel. Adopción porque fue adoptado cuando estaba preso por el faraón, ¿verdad? Allá estaba con el faraón y allí, o sea, ahí creció y todo, pero luego el Señor lo adopta, los trae. ¿Por qué? Porque era su simiente, ahí estaba su simiente, ahí venía la simiente, ¿eh? De cuál iban a ser Cristo Jesús. La gloria, para la gloria del Señor. Ese pueblo siempre ha sido para la gloria del Señor. Mi pastor decía, en 1948 exactamente renace, ¿verdad? El pueblo de Dios, renace la nación de Israel, ¿verdad? 70 años, ya ahorita ya hay 70 años cumplidos exactamente de que esa nación, 70 años y días que esta nación, ¿verdad? Casi 71 años que esta nación es de nuevo. El pueblo de Israel está, sabemos que hay muchos judíos todavía aún separados, viviendo en otras naciones cuando ellos fueron disueltos por el holocausto de Hitler y todas esas cosas, ¿verdad? Se fueron esparcidos por el mundo, pero el Señor los trajo. Promulgación de la ley. Aquí hay algo muy importante. Promulgación de la ley. Esto es a mi entender, ¿verdad? O sea, no es abolir la ley, ¿verdad? Ellos insistían en la ley, como dijo el pastor, ellos insistían en la ley, fueron cegados, ellos se olvidaron completamente de que el Mesías iba a venir humildemente, pero ellos fueron cegados completamente. Ese pueblo ese es un pueblo completamente de cerviz muy dura, como dice en Éxodo, ¿verdad? Pero Jesús cuando vino, cuando aparece, aquí nos está hablando, en estas 5 promesas, el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Como gentiles o como pueblos adoptados que somos para el Señor, nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos derecho a estas 5 promesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la ley, Cristo no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, pero por él nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre, ¿verdad? La ley sigue, la ley continúa, ¿verdad? Pero por Cristo Jesús, esta ley se cumple la ley de los patriarcas, la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando allá en el Sinaí se manifestó. Se cumple en Cristo Jesús la ley, ¿verdad? Entonces nosotros que somos parte de esa ley, no promulgada, sino pronunciada en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo no vino a abolirla, vino a cumplirla. Entonces, si tú y yo andamos en Cristo Jesús, nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque vamos a caminar en Cristo Jesús. El culto, aquellas ofrendas que se le hacían, holocaustos que se le hacían a Jehová Dios antiguamente, hoy en día el culto, ¿verdad? Adoración, nosotros a quién se la damos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, únicamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el culto de adopción, el culto que el Señor nos ha enseñado cómo nosotros debemos de adorarle, debemos de seguirle, ¿verdad? Y debemos andar siempre en Cristo Jesús. Promesas,
El pastor habló mucho de promesas, porque esta parte del día habla mucho de las promesas. Exactamente. Las promesas del Señor son hechas diariamente para ti, para mí. ¿Verdad? Para ti, para mí son hechas diariamente. Yo por eso digo, al levantarte en la mañana, lo primero es decir, gracias, Señor, porque la primera promesa que me da es la vida. Me despiertas, ¿verdad? En vida. Y esa promesa es cumplida. Al abrir tus ojos es cumplida. Y a partir de que el Señor te da vida, pues te da todo lo demás. Todo lo demás viene como dice, como esa añadidura, ¿verdad? Que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que a pesar de que Pablo lo dice con tristeza, hablando del pueblo de Israel, hoy por hoy podríamos decir que el pueblo de Israel somos todos, gentiles y el pueblo que está allá, la nación que está allá. Pero hoy por hoy, por eso habla aquí adelante, dice, ¿verdad? Donde dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, ¿verdad? Y a la no amada, amada. Entonces, nosotros estábamos separados de la gracia, pudiéramos decirse, pero hoy tenemos acceso directo a la gracia del Señor, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso, porque hoy el pueblo de Israel sigue esperando, algunos siguen esperando al Mesías, pero nosotros sabemos que vino, ¿verdad? Y que viene por segunda vez en gloria, ¿verdad? A levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, la gloria sea para nuestro Señor y por justicia. La justicia es por fe, que es lo último que nuestro pastor explicaba aquí así. Exactamente, si nosotros tenemos fe, somos justos, y si no tenemos fe, somos injustos, ¿verdad? Pero si tenemos a Cristo Jesús, tenemos fe, ¿verdad? Porque quien aumenta nuestra fe es Cristo Jesús en nuestra vida. Él nunca nos va a dejar ni nos va a soltar, ¿verdad? Bueno, más o menos es lo que yo entiendo, y bueno, yo le doy honra y gloria a mi Señor, porque a pesar, como dice el pastor, que es exactamente un capítulo muy poco tocado por los predicadores, en algunas secciones tocan alguna pequeña porción, ¿verdad? Pero indudablemente este es un capítulo que nos catapulta a decir, pueblo de Dios, prepárate, pueblo de Dios, alízate, no te vaya a pasar lo que le pasó a Israel hace muchos años, que fueron lanzados al cautiverio y nos quedemos fuera de lo que es la gracia de nuestro Padre Cristo Jesús cuando Él venga por nosotros. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que amar, ¿verdad? A todos por igual, ¿verdad? Porque el Señor aquí dice que Él llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces nosotros tenemos que amar a todos por igual, o sea, sin hacer diferencia, porque el Señor nunca hizo diferencia ni de ti, ni de mí, ni de porque unos somos mexicanos, otros son argentinos, otros son chilenos, otros son peruanos, otros son gringos, otros somos así, pero no, el Señor, mira, todos nos ama por igual, no hay distinción, no hay distinción. Entonces, somos el cuerpo de Cristo, unos somos manos, otros somos pies, otros somos boca, pero complementamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Ok, este es su tiempo. Comentarios, preguntas. Gaby. Wow, maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, amén. Yo, por, por lo que he ido escuchando, amén, me parece interesante. Sabemos que toda la palabra, cierto, es bonita, hermosa, pero como el Señor Jesucristo aquí nos hace promesas, cierto, que no tan solo se cumplían en Israel, cierto, sino que también en nosotros, como los 5 puntos importantes que tocábamos, cierto, que son los que decía nuestro hermano Héctor, como también usted. Yo también en el versículo 24, como decía, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí como entramos nosotros, ¿cierto?, en la promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a Israel, como también a nosotros. Amén. Yo no he estudiado a profundidad romano, pero en lo que puedo entender un poquito de ella, amén. Y en este día, wow, es maravilloso ir poder aprendiendo cada día un poquito más de la palabra. Así como los patriarcas, yo no había escuchado lo que eran los patriarcas, ¿cierto? Sino que era el pueblo, ¿cierto? De Israel, Abraham, Jacob, Isaac, ¿cierto? Así que fui apuntando ahí todo lo que a mí me llamaba la atención
Y qué hermoso poder aprender en este día los 5 puntos importantes, ¿cierto? Que aparecen en el versículo 24, en el 4, en el 5, los patriarcas, ¿cierto? Así que ahí vamos, pastor, aprendiendo un poquito más. Así que le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirme comprender un poquito más. Tal vez no comprenderé mucho, pero ahí vamos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que cada día aprendemos un poquito más de su palabra. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Preguntas? Hermana Livia, ¿usted tenía algo? Amén, pastor. Amén. Buenas noches. Sí, a mí también me tocó mucho el versículo 24, porque aquí demostramos, el Señor nos demuestra que nosotros estamos injertados con el pueblo de Israel, con su pueblo, porque Él no nos, a las promesas que tiene, esos 5 puntos tan importantes, también son para nosotros. También son para nosotros. O sea que sus promesas también son para los gentiles. No son únicamente para el pueblo de Israel, sino por eso en el 24 a mí me llama mucho la atención porque Él nos toma en cuenta como sus hijos, como el pueblo que estaba apartado, el que no nadie quería, el que no, pero resulta que el Señor sí nos ama porque también somos pueblo. Somos su pueblo. Y algo muy importante que me llama a mí mucho la atención, que es aquí en la justicia de Dios, que dice, no es por los que corren, ni por los que se afanan, ni los que se apuran, porque aquí hay una palabra muy clara. Ellos cumplieron, iban tras la ley, cumpliendo la ley, pero, o sea, es como si nosotros estamos buscando el evangelio, aquello. Es como el que se aprende la Biblia, pero no la lleva con fe. Es como el que te puedes aprender toda la Biblia, pero si no tuviste fe, no vas a alcanzar las cosas de Dios. Porque aquí te lo dice. Ellos estaban atrás de la ley, tratando de cumplir la ley, pero no tenían fe. Y por la falta de la fe, solo Dios sabrá. Pero Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros, y nos toma en cuenta. Y las promesas de Israel también caen sobre nosotros, porque somos pueblo injertado, somos adoptados, hijos de Dios, porque antes era solo su pueblo de Israel, pero ahora nosotros también somos sus hijos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y qué maravilla, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si no fuera así? Pero es interesante como usted dice, menciona que Pablo dijo que, mire, ese pueblo de Israel estaba buscando la justicia por ¿cuánto tiempo? Desde el tiempo de Moisés, buscando ser justos ante Dios, pero intentando hacerlo por medio de las obras de la ley y no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque ninguno pudo cumplir con la ley, menos uno, que es el Señor Jesucristo, que estuvo sin pecado, conforme a la ley. Y es por eso, como hemos dicho, es por eso que Jesús luego pudo ofrecerse como ese sacrificio justo, ¿verdad? El Cordero de Dios se pudo ofrecer en pos de nosotros porque Él no estuvo con pecado. Él era el único que pudo cumplir. De hecho, algo en que yo pienso a veces es cuando Moisés estuvo ahí en el monte y dice que habló con Jehová como cara a cara, como un hombre habla con otro. Y luego también dice que nadie ha visto la cara de Jehová. Y si lo fuéramos a ver, ¿verdad? No, moriríamos.
Entonces, ¿con quién estuvo hablando Moisés ahí en el monte cara a cara? Pues tuvo que ser el Señor Jesucristo, pienso yo, ¿verdad? Ahí estuvo Jesús con él, hablando con él como su Dios, pero también como un amigo, como él ahora dice a nosotros, que somos sus amigos, ¿verdad? Y, y luego Moisés vino a ser como ejemplo para el pueblo, pero ellos confiaban en, como le digo, en la ley en vez de en el Señor. Tenía su fe en cumplir toda la letra de la ley. En eso pusieron su fe, en vez de poner su fe en el amor a Jehová. Y mire, Jesús mismo dijo, el mayor mandamiento, todos sabemos, es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, pero ustedes saben que estaba citando el Antiguo Testamento. Estaba como, ahí está escrito, no me acuerdo la cita, pero lo puedo buscar donde él está citando justamente la ley. O sea que la ley decía amar a Dios con todo su corazón, con todo su alma, con todo su ser, ¿verdad? Es lo que decía la ley. Pero en vez de tomar esa y entender que la ley se trataba de amar a Dios y confiar en Él, ellos tomaron los puntos de la ley y pusieron su confianza en esto, ¿verdad? Y como dice aquí Pablo, lo intentaron, pero no lo lograron. Pero en Cristo, ahora nosotros somos como recibidos como pueblo de Dios y Dios ha hecho obras tan grandes en nosotros, pero acuérdese, si no fuera por Dios, ellos habrían sido como Sodoma y Gomorra, o sea, desaparecidos. El Señor los guardó porque el Señor tiene propósito en el pueblo de Israel. Y Dios los va a levantar en estos días que estamos viviendo nosotros. Gloria al Señor. Sí, Dios tuvo misericordia de ese pueblo maravilloso. Además, es un pueblo escogido, pues su Amén. pueblo escogido. Dios tira, es mira, el amor de Dios es tan, pero tan grande con cada uno de nosotros, tan Amén. grande que aún si fuera por Él o si fuera por el mismísimo Dios, ya, ya, ya hubiesen mandado de nuevo a Jesús a buscarnos. Pero Dios conoce y sabe que su pueblo, que su novia aún no está preparada, que hay mucha gente que son de Cristo, están sellados, pastor. Yo digo que las personas que están apartadas, esas tienen un sello y Dios en su amor y misericordia va a colocar a alguien, pastor, a alguien para traer su remanente. No se va a perder porque se estaba injertado, así esté apartado, así haga lo que haga. Dios lo va a traer con propósito para que reconozcan que Dios es un gran Dios de poder, un Dios viviente, un Dios de amor, de misericordia, para con este pueblo que todavía tiene ese gran amor y por eso Él no ha venido. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro comentario? Gloria al Señor. Charito no está por ahí, Juana no están por ahí. Dios lo bendiga, hermanos, no hay problema. Sí, pero este es, como le digo, este capítulo es muy interesante porque habla de los planes del Señor con Israel. En capítulo 11, que cuando toquemos a ese capítulo, vamos a ver que lleva ese punto y lo desarrolla más, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Y es muy, muy importante para nosotros como cristianos que hemos sido adoptados al pueblo de Israel y nosotros estamos contados con las promesas del pueblo de Israel.
que nosotros luego estemos trabajando y orando y clamando para que esto que el Señor dice que va a hacer, que suceda. Porque nosotros podemos orar y podemos clamar y pedir que estas palabras se cumplan, ¿verdad? Y que ese pueblo se levante, que el pueblo sea salva, que conozca al Señor Jesucristo. Y una cosa que a mí me gusta ver es, hay cristianos en Israel que son judíos o israelitas, pero son creyentes, son cristianos y están trabajando, dando testimonio, poniendo en YouTube, ¿verdad? Es una obra hermosa que están haciendo en YouTube. Muchos testimonios, muchas enseñanzas, muchos podcasts, ¿verdad? Donde ellos dan tocan un punto y lo desarrollan, pero del punto de vista de Israel, en vez de nuestro punto de vista ¿verdad? Como cristianos, digamos, ¿verdad? Y hablan de qué es la mente de un israelita ahí en Israel, cómo están pensando, qué piensan de nosotros y cuáles son los problemas que ellos tienen en predicar el evangelio y todo eso es muy interesante. Pero a lo que voy con esto es que el Señor está levantando creyentes en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue establecido en el principio, casi no hubo ningún creyente en Cristo. Casi nada. Como 5, casi nada. Y ahora hay miles, 10,000, no sé el número ahora, pero está aumentando grandemente los que están empezando a conocer que Jesús realmente era un judío. Muchos ni saben que Jesús era judío y que vino cumpliendo la ley de Moisés, como no entiende, como ellos han sido enseñados como otras ideas y aún hablar de Jesús es como algo que no permiten. En Israel estaban contando de que el capítulo 53 del libro de Isaías es prohibido en Israel. No pueden leer ese capítulo de Isaías, aunque Isaías es uno de los profetas más importantes de los judíos o de Israel, ¿verdad? Pero ese capítulo es prohibido. ¿Por qué? Porque es tan obvio de quién está hablando y pues no lo quieren recibir. Pero Dios se está moviendo, hermanos, y está levantando a hijos y creyentes en Israel y la obra está moviendo. ¿Y por qué? Porque la palabra tiene que ser predicada en todo el mundo, incluso a Israel. Y sabe que es algo que yo hallo muy interesante en Hechos capítulo 1, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en su última visita con sus discípulos, cuando ya ha sido quitado de la tierra, su ascensión, ¿verdad? Y él en Hechos 1:8 dice, es donde que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego, ¿dónde está? Donde dice que ellos no terminarán, no estoy buscando la cita, no lo veo exactamente, pero hay una cita que dice que no terminarán pasar por todas las aldeas de Israel antes de que él venga. Pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo es posible que lleve 2000 años para pasar a todas las aldeas de Israel predicando el evangelio antes de que él venga? Es porque Israel fue destruida, esa doctrina fue quitada de ellos, o sea que empezó con ellos, pero luego fue quitado de ellos. Y hasta el día de hoy están empezando otra vez a salir y predicar el evangelio de Jesús. Y es para mí es otra señal de que ya estamos cerca, porque no hay tantas aldeas en Israel y pues ya van predicando el evangelio, ¿verdad? Y antes de que lleguen a todas las aldeas, el Señor Jesús dice que viene. Entonces, pues ya estamos.
ya estamos en esos días y es algo impresionante, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengo que buscar dónde está esa cita porque sí me interesa. Pero bueno. Amén. Perdón, pastor. Amén. Yo creo que es esencial, ¿verdad? Todas estas cosas que de un modo o de otro se están cumpliendo a cabalidad en el mundo, ¿verdad? Pues es porque están aquí escritas en su palabra. ¿Verdad? Sabemos que en días pasados estábamos en una reunión, también estaba el pastor ahí, no me acuerdo en qué casa fue, donde a nosotros nos pareció gracioso en este sentido, porque la palabra dice que Cristo no va a venir hasta que se haya dado a conocer su evangelio en todas las naciones del mundo, hasta la aldea más pequeñita, ahí tiene que llegar su palabra. Cuando llegue su palabra ahí, entonces aguas, prepárate porque Cristo va a aparecer en las nubes. Pero lo increíble de todas estas cosas que platicábamos, ¿cómo es posible, verdad? Que donde realmente el país, ¿verdad? Que va a esperar Dios que conozcan su evangelio, sea Israel. El pastor lo acaba de decir ahorita, es increíble, ¿verdad? Que sea Israel. ¿Por qué? Porque es una nación que fue destruida, una nación que renació en 1948, pero una nación que aún todavía adolece de que Cristo no ha venido, ¿verdad? Entonces, pero aún ahí en Israel, aún no se conoce completamente la palabra del Señor, aún siendo el pueblo elegido de Dios. Aquí lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Es el pueblo por adopción del Señor, ¿verdad? De ahí en Romanos 9:4, ahí lo que vimos ahorita, ¿verdad? Y todas esas cosas que habla de los patriarcas y todo eso, ¿verdad? Pero es el pueblo adoptado por Dios, ¿verdad? Entonces, sabemos que está llegando ya la expansión del evangelio a todas las partes del mundo, ¿verdad? Pero aún queda ahí ese remanente. El remanente va del pueblo de Dios, aún todavía hay muchos que no conocen todavía la verdad que está escrita en esta palabra, ¿no? Entonces, va a ser el último pueblo donde no se debería conocer verdaderamente todo lo que es esto, pero va a ser el último pueblo que va a llegar el evangelio y entonces va a aparecer Cristo Jesús en la nube, ¿verdad? Y entonces, eso es lo maravilloso de la palabra, ¿verdad? Y como dijo el pastor, realmente se nos avecinan tiempos de gloria, tiempos de victoria, tiempos en que todos debemos estar preparados, tiempos en que todos debemos de saber que la venida del Señor está próximamente. Y después de leer este capítulo 9 de Romanos, o sea, a mí me nació, ¿verdad? Compartir estas cosas, ¿verdad? Que nos regresan tantito al libro de Juan 15, ¿verdad? Juan 15:11, ¿verdad? Porque realmente aquí el Señor también, al igual que Pablo, aquí nos habla de estas cosas que suceden con el pueblo de Israel, pero acá en Juan 15 nos hablan exactamente estas cosas. Hoy dice, estas cosas hoy he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Y era aquí Cristo, y era Jesús hablándolo al pueblo de nosotros, ¿verdad? Que somos nosotros. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ojo, ¿verdad? Hablamos en el 9 hablamos de que el pueblo de Israel era conflictivo, de tez dura y todas esas cosas, y por todo lo que tuvieron que pasar, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios lo sigue esperando, lo seguía esperando, ¿verdad? Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿verdad? Entonces, el Señor nos sigue hablando en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? De que hay que estar apercibidos. Él no nos llama siervos, nos llama amigos, ¿verdad? Amigos es aquel que tú le confías tus cosas, amigo es aquel que en las buenas y en las malas está contigo, amigo es aquel que no te suelta de su mano, amigo es aquel que se quita la camisa por dártela a ti, o sea, ese es el Señor, ese es Cristo Jesús, realmente ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús dio todo por ti y por mí, todo, hasta su vida.
¿verdad? Hoy en día yo creo que a nadie que le digan como le dijeron a Abraham, ¿verdad? Dame a tu hijo en holocausto, ¿ah? Yo creo que si no eres buen cristiano, un cristiano bien cimentado, renegarías completamente de ese accionar, ¿verdad? Pero Dios es así. Dios nos quiere a nosotros sacrificados, nuestro cuerpo, completamente de Él, que seamos completos, somos suyos, ¿verdad? Pero nos dio libre albedrío. Pero hoy en día dice, yo quiero recuperarte, yo quiero que seas mío, completamente mío. Y y es cuando vienen esas cosas que suceden, ¿verdad? Que es lo maravilloso, sientes la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, para honra y gloria de Él. Amén. Amén, amén, aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ok, bueno, si no hay otras cosas, vamos a terminar para el día de hoy y pues le damos gracias al Señor Jesús para su palabra, ¿verdad? Y para abrir a nuestro entendimiento a su palabra y que seamos nosotros siempre atentos y fieles a la palabra de nuestro Señor Jesús. Dejemos que esa palabra guíe nuestras vidas y también, ¿verdad? Que nos alienta y que nos fortalece en nuestro caminar diario, porque pues para eso sirve la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, Gabriela, disculpe, ¿usted nos quiere despedir hoy? Amén. Amén. Amado y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesucristo, le damos gracias, Padre, por la palabra que hoy nos ha permitido comprender, Padre, y la cual ha traído nuestro hermano, Señor Jesucristo, a través de sus labios, Padre. Gracias por permitirnos comprender de ella, por podernos reunir, Señor Jesucristo. Gracias por el tiempo que nos ha permitido de poder estar aquí, mi Señor Jesucristo, cada día aprendiendo más de su amor, de su gran misericordia, Padre, la cual hoy tu palabra nos hablaba, mi Señor Jesucristo, que aún tienes misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por el tiempo que cada uno nos dio, Padre, para permitirnos reunir y comprender cada día más de su palabra, mi Señor Jesucristo. Permítanos, Señor Jesucristo, poder descansar, porque ya casi termina este día, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, porque es usted el que nos arropa, el que nos guarda, el que nos permite descansar ya casi este día, Padre, y coloco a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, en sus preciosas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Amén. amén. Gloria al Señor.